Otra vez, y como todos los años, es Navidad. Es época de amor y felicidad, en el que niños de todo el mundo esperan a ese adorable personaje. ¡Por fin! Que viaja desde muy lejos. ¡Sí! Siguiendo una estrella fugaz. ¡Es mágico! Trayendo alegría y risas. ¡Por supuesto! Mientras lucha contra Joe Pesci. ¿Cómo? Escapa de monstruos de plastilina. ¿Qué dice? Y se transforma en un robot gigante capaz de matar a todos sus enemigos. ¿De qué está hablando, señor? Por eso hoy, en el ficción digital más festivo, el videojuego de Michael Jackson y sus locas versiones. Si los Beatles fueron más populares que Jesús en 1966, 22 años más tarde, Michael Jackson era todo un dios. De la música. Michael comenzó su carrera en los años 60, pero fue a principios de los 80 cuando se convirtió en algo más. Su música, sus videoclips y sobre todo su forma de moverse hizo cambiar la industria musical por completo. Fue así como en 1988, y como promoción para su séptimo álbum, Bad, Jackson saca Michael Jackson's Moonwalker, una película del género de la antología musical en el que, de una forma loquísima, intercala videoclips, bailes, canciones, cameos y críticas a la prensa y a su representante por igual. Y cuando decimos loquísima es que Michael Jackson terminará escapando de unos fans de plastilina mientras canta con un conejo mientras desarticula una trama de tráfico de drogas para terminar convirtiéndose en Mecha Jacksoncilla y cantando una canción de los Beatles. ¿Por qué? Porque puede. Pero claro, cuando eres la mayor y la más grande estrella musical jamás creada, no te quedas en un disco y una película. La vida te pide más, y tú tienes todo lo necesario para dársela. Así que entre 1989 y 1990, te abrochas bien fuerte tus zapatos, te ajustas tus pantalones con brillos y sacas una franquicia de videojuegos que ayude a entender al populacho cómo es ser tú de verdad. Cuando en 1989 disfrutábamos de juegazos como Golden Axe, Tetris o SimCity, Michael Joseph Jackson, más conocido como el Rey del Pop, decidió trabajar codo con varias desarrolladoras del momento para sacar su primer videojuego para MS-2, Amiga, Atari, Commodore 64, Spectrum, MSX y Amstrad. En la portada, el nombre, bien grande, con su cara y su icónico gesto. Un arco iris, una nave espacial, unos niños asustados y un ejército de malos. Hasta aquí, todo bien, si sabes de qué va la vaina. Pero resulta que la película en la que se basa el videojuego salió directamente en VHS y fuera de Estados Unidos y Reino Unido, donde es cierto que fue 8 veces VHS de platino, pocos o ninguno teníamos idea alguna de la loca trama que nos esperaba. El videojuego Moonwalker está dividido en 4 niveles, siempre tomando el control de Michael Jackson. En el primero tendremos que escapar de nuestros fans y buscar las diferentes partes de un disfraz de conejo alrededor de los estudios de la Warner. Desde una perspectiva cenital, iremos evadiendo a todo tipo de seres y camiones, mientras literalmente nos vamos convirtiendo en conejo. Y escapamos en moto. En el segundo nivel tendremos que encontrar unos orbes que transformarán nuestro vehículo birrueda en un coche futurista capaz de saltar barreras. Para terminar convirtiéndolo en una moto acuática con la que escaparemos tras convertirla de nuevo en coche futurista. En el nivel 3, y sin lógica ninguna, si no habías visto la película, el videojuego cambia los gráficos, la trama y la perspectiva y nos ponía a meter tiros contra un totalmente innecesario excesivo número de enemigos al servicio de Mr. Big, que es un malo maloso que intenta dar drogas a los niños del mundo con un ejército armado
Porque sí. Y tras todo eso, nos transformamos en robot gigante, matamos a todo el mundo y nos escapamos en una nave espacial mientras esperamos un crudo y frío fin. Pese a lo increíble y poco atractivo que pueda verse, las revistas especializadas de la época no recibieron mal al título. Y a decir verdad, esta versión es la más fidedigna a la película. Pero todo daba igual, porque en 1990 Sega tomó el control y sacó al mercado la joya de la corona, la versión recreativa de Michael Jackson's Moonwalker. Mejores gráficos, un cambio total de estilo de juego que pasaba a ser un beat'em up de vista isométrica y toda una locura de colores, magias, explosiones, disparos y hasta 3 Michael Jacksons salvando a niños a diestro y siniestro antes de poner a todo el mundo a bailar. Lógica, seguía sin tener ninguna, pero daba exactamente igual. Destruir a tus enemigos mientras haces el Moonwalk es más que suficiente para que todo sea válido. Pero por si acaso necesitas otro aliciente, Bubbles, el chimpancé de Jackson en la vida real, aparecerá de cuando en cuando para transformarnos en un robot Michael Jackson, capaz de lanzar rayos destructores por los puños. Como solía pasar en las recreativas de la época, la explicación a todo lo vivido aparecía al final, cuando unas letras resumían la trama a toda velocidad. En este caso, y con muy buen criterio, Sega decidió utilizar las partes más icónicas de la película Moonwalker y alejarse de los conejos y coches saltarines. Gracias a esto, el juego se convirtió en todo un éxito en los salones recreativos de la época y dejó un gran recuerdo en todo aquel que pudo disfrutarlo. Lo que nos lleva a la versión para consolas. Y es que Sega sabía que tenía un top ventas entre manos. Tenía la imagen del rey del pop, sus mejores canciones, un videojuego que funcionaba y a Bubbles gritándole al oído: ¡Haz la versión para Master System y Mega Drive! ¡Nada puede salir mal! ¡Sega es el mejor! Y Sega se puso manos a la obra y puso puertas. Muchas puertas. De nuevo, los gráficos y la forma de juego cambiaron, convirtiendo la versión de consola en un arcade al uso, en el que tendremos que saltar entre mesas, coches, salientes de cuevas y guaridas, antes de convertirnos en robot y disparar a todo lo que se mueva mientras Bubbles nos indica el camino de salida. Michael Jackson's Moonwalker se convirtió en todo un éxito, sobre todo en su versión de Mega Drive, donde consiguió posicionarse como uno de los 100 mejores juegos de la consola, y en 2004 entró en la lista de los mejores juegos de la historia para GameSpot. Con sus luces y sus sombras, Moonwalker es y será una divertida locura videojueguil que da gusto recordar e intentar comprender. Uno de esos proyectos ochenteros que definen claramente su época y sus personajes, y que recomendamos desde Ficción Digital.